All right. And so we are starting today with the ELAC presentation, and this is the first meeting, and so it's kind of an overview of what an ELAC or English Learners Committee looks like. So vamos a empezar con nuestra junta de ELAC, ahí va a estar el señor Tate, nomás queremos decirle que está grabando la junta y eso es, esta junta es una junta casi legal, pues que es obligatorio para las escuelas, o es necesario hacer una grabación al respecto. All right, with that, we have our agenda. We will go over norms and introductions, our basic school information, the introduction to ELAC and the things you need to know, nominations and elections of a couple individuals that need to serve on the ELAC committee that is just here at the site, and so it's people we'll go to with certain information, next steps, and then the closing of the meeting. So, la agenda de hoy va a consistir de las normas y las introducciones, la información de la escuela, la introducción al comité del ELAC, que son 6 cosas que necesita saber sobre este comité. Vamos a hacer las nominaciones y las elecciones. Vamos a tomar otros pasos, a ver qué otras cosas nuevas se pueden hacer, y luego va a ser el cierre de la junta. All right, so we'll start with norms and introductions. So I know we are a very civilized group here at Franklin, but they just want to make sure that we are all following the same norms, that we're being respectful of different views and the ideas in the room, actively participate, stay focused on the topics, and treat others with respect. So, vamos a empezar con las reglas o las normas, ¿verdad? La primera es que sea respetuoso con las diferentes personas e ideas, participe activamente, comparta sus ideas, manténgase enfocado en los temas de la agenda y trate a los demás con respeto y profesionalismo. And for introductions, we have already done that. We're going to go ahead and use the chat feature in order for you to introduce yourself. If you want to put what grade levels you're representing, you can go ahead and do that as well, so we have an idea of the grade span of parents that we are looking at. But we won't take time today to open that up. Just use the message feature for that. So, queremos saber, y solamente si nos puede poner en el chat, en el cuadrito donde puede escribir, en qué grado están sus niños, solamente para saber. So our school information. So when we're looking at Franklin, we have a total of 801 students currently enrolled between our preschool programs all the way through 6th grade. 324 of those students are considered English learners. 54 of those students have been RFEP'd or reclassified as being fluent in English. And then we have 27 students who were initially considered fluent, even though they indicated that they spoke Spanish on their home survey. They were proven to be fluent speakers before starting school. And then we have 336 students who are English only. Okay, so Mr. Tate, can you say it again? The 27. What does that consist of? I'm sorry. Students whose parents said that they spoke Spanish in the home, but when taking the initial LPAC, were proven to be fluent in English already. Got it. Okay. Thank you. Sorry. It's okay. Okay. So, ahorita, papás y mamás, tenemos 801 estudiantes en la escuela. Eso es desde el preescolar hasta el 6º grado. 324 estudiantes son aprendices de inglés. 54 estudiantes han sido reclasificados. 27 estudiantes marcaron que son aprendices de inglés, pero cuando les hicieron el primer asesoramiento, notaron que dominan el idioma de inglés perfectamente. Y 336 estudiantes solamente hablan inglés. O ya dominan el idioma, pues.
So we have a very large EL population here at Franklin. So tenemos un número muy grande de estudiantes que son aprendices de inglés. All right, so when we're looking at our school information, we're also continuing with the programs that are here at Franklin. And so we have integrated and designated ELD support in all of our curriculums. In our math, ELA, social science, and science curriculum all have EL portions. And then we also have designated Wonders curriculum, which is part of our ELA program, sorry. Okay. So, en la escuela, la información del programa para los estudiantes de aprendices de inglés es que tenemos un currículo integrado, ¿verdad? Para los niños de kinder a sexto año, designado para los aprendices de inglés, ¿verdad? Este currículo, las materias que cubre es matemáticas, inglés de lenguas lingüísticas, ciencias sociales, ciencias, y estos currículos designados son 20 minutos al día y el nombre es Wonders. And then on top of our integrated curriculum, we have our intervention programs that we also run throughout the day that also support our EL learners. Y estos currículos integrados apoyan bastante a los estudiantes que son aprendices de inglés durante el día. All right, and the 6 things you need to know about ELAC is going to be our next section. Y las 6 cosas que debe de saber sobre este comité de ELAC. And so some may be asking, what is ELAC? So de seguro se está preguntando qué es ELAC. So first and foremost, it's a legal requirement. Since we have over 21 English learners, we must form this committee. So, cada escuela, el primer requerimiento, y esto es un requerimiento legal, es que cualquier escuela que tenga 21 o más alumnos que son aprendices de inglés debe de tener este comité de ELAC. And the purpose of ELAC is to advise the principal, school staff, and school site council on programs and services for English learners. El propósito de este comité es aconsejar al director, al personal escolar y al School Site Council, que es la mesa directiva de consejo, sobre los programas y servicios que los estudiantes o los alumnos puedan recibir para aprender inglés. In order for the ELAC to give meaningful advice, committee members must become knowledgeable about their legal task as well as other site-based EL issues. So, otro de los propósitos es que este comité de ELAC pueda aconsejar bien. Por eso los miembros del comité deben de estar bien informados sobre sus tareas legales y también sobre otros temas relacionados con aprendices de inglés de la escuela. All right, and so first, it's to advise the school principal and staff on the school's programs for English learners, and then also to advise the school principal and staff on the school's efforts to make parents aware of important regular school attendance. These are also legal requirements. So, otro requerimiento legal es aconsejar al director y personal escolar sobre el programa de aprendiz de inglés de la escuela para los alumnos en las vías de aprender inglés. También aconsejar al director y personal escolar sobre el esfuerzo de la escuela de hacer conciencia a los padres de la importancia de asistir a la escuela con regularidad. They also are to advise the school site council, which is another committee we have, on the development of the school plan for student achievement, or SBSA, and conduct a site English learners needs assessment, towards the end of the year to figure out what we may need to put in our Title I funds. Otra responsabilidad legal es aconsejar
Otra vez al Comité de Consejo Escolar sobre el desarrollo del plan escolar para el aprovechamiento estudiantil. También es crear y conducir una encuesta para determinar las necesidades de los aprendices de inglés de la escuela. And then training is the fourth responsibility, and appropriate training and materials to assist each member to carry out his or her legal required responsibilities, which is this meeting today. Otro de los requerimientos es entrenar, ¿verdad? Recibir un entrenamiento apropiado y que los materiales para asistir a cada miembro de del comité de ELAC que se realice y que sepan sus responsabilidades y tareas legales. So, esta junta, esta presentación es parte de este entrenamiento. And then 5 is membership. The percentage of parents of English learners on the ELAC must be at least the same as that of English learners at the school. So examples of ELAC members include parents of English learners, parents of non-English learners, those students who may be RFEP, so reclassified, initially classified, or English only, school staff members, and interested community members. So it can be more than just parents. So, el panel para formar el comité de ELAC debe de haber porcentaje de afiliación de padres de alumnos en vías de aprender inglés, al igual que el porcentaje de alumnos que son aprendices de inglés en la escuela. So, por ejemplo, de los miembros apropiados de ELAC incluyen un padre que su alumno es aprendiz de inglés, un padre donde el alumno solamente habla inglés, algún miembro o personal de la escuela o algún miembro de la comunidad. All right. And then elections. So EL parents and guardians elect members of the ELAC. All EL parents shall have the opportunity to vote. Elected members serve for 1-year term, and the ELAC is elected at least one of its members to serve as the site representative to DLAC, which is our district level committee. Okay. So, los requisitos para la elección es que los padres que tienen estudiantes que son aprendices de inglés eligen a los miembros de ELAC. Todos los padres que tienen estudiantes de aprendices de inglés tendrán la oportunidad de votar. Los miembros elegidos sirven un término de 2 años y el comité de ELAC elige por lo menos a uno de sus miembros para servir como el representante de DLAC. All right, so what are our next steps? Son nuestros pasos siguientes. So first there's memberships. And so there is a chair, a vice chair, a secretary, a DLAC representative, and a DLAC alternate that are formal members of the committee. So, la descripción de los miembros, ¿verdad? Que van a ser parte del comité de ELAC están formados del presidente, vicepresidente, secretario, representante de DLAC y un alterno de representante de DLAC. So essentially, I'm going to summarize these for you, is that the chairperson will work with the ELAC advisor, which is myself, to consult and finalize the agenda for each meeting. So I will reach out to this person before each meeting and figure out what needs to be on the agenda and what we need to accomplish. So, básicamente, las responsabilidades del presidente es trabajar con el consejero de ELAC para planear y finalizar la agenda de cada junta. En este caso, trabajarían con el señor Tate. Al momento de la junta, el presidente da la bienvenida a los invitados, presenta cada ponente o actividad de acuerdo con la agenda y en cada junta el presidente se orienta a la tarea y se concentra en hablar
de todos los temas de la agenda dentro del tiempo otorgado. The vice chair assists the chairperson with the duties listed above and can substitute in if needed for other positions. So, el vicepresidente, básicamente esa persona ayuda al presidente con todos los deberes arriba mencionados, sustituye al presidente o secretaria si está ausente. The secretary attends the ELAC meetings, all of them if possible, but it's okay if they cannot. Takes minutes for the meeting, which will be the one job that they will be required to do is more to review the minutes. They'll be sent the minutes from me personally, and then they'll review to make sure that they are correct. And then they will ensure that it gets placed with me in the folder so we can prove that we had the meeting. So, las responsabilidades del secretario es asistir a las juntas de ELAC, tomar nota de cada junta, no se requiere escribir a máquina, representar las actas o presentar más bien las notas al consejero de ELAC, en este caso sería al director, para copiarlas y archivarlas en una carpeta que tienen en la escuela. Really, this job is just going to be to reviewing the minutes. I will send them the minutes, they'll say, yes, they look good, and then I'll take care of everything else. So, básicamente este trabajo de secretario es el señor, el director les mandará los minutos y el secretario solamente tiene que aprobarlos. And then there's the representative to DLAC who attends the district meetings and reports back to the ELAC on what was discussed. Y también tenemos un representante de DLAC, ¿verdad? También estará asistiendo a las juntas de ELAC y ayudando. At the DLAC meeting, they may be asking for votes on things, and you will be representing Franklin with your vote. So, esta persona va a estar representando a las escuelas, a la escuela en las juntas de DLAC. Esta persona va a poder votar en las diferentes proposiciones que estén dando en el distrito. And then there's the alternate for DLAC, which is the person that if for some reason our DLAC representative cannot go to the meeting, we will contact them to see if they are also available to go to the meeting. También necesitamos un alterno de DLAC. Esta persona otra vez estará asistiendo con nuestras juntas de ELAC. Representará a la escuela en las juntas de DLAC en caso de que el representante no pueda asistir y también tendrá la oportunidad de votar en cualquier plan que tenga el distrito. Here is a list of the DLAC meetings. We had one on September 24th. There's one more coming up on November 12th, January 14th, March 18th, and May 13th. So these are our DLAC meetings, our district level meetings. Estas juntas, estas fechas que ven en su pantalla son los días de las juntas para DLAC. Ok, ya pasó una que fue el 24 de septiembre, la próxima será el 12 de noviembre, 14 de enero, 18 de marzo y 13 de mayo. Como ven, son solamente 5 juntas. And so we have some nominations already for these positions. And so for chairperson, we have Ofelia Castaneda. For vice chairperson, we have Yolanda Martinez. For secretary, we have Maria Ramirez, DLAC, Laura Nava, and for DLAC alternate, we have Mercedes Castrillon. Ms. Dina worked with some of these parents and they have offered their services to represent on the ELAC committee for this year. Como ven en sus pantallas, son las nominaciones para los dos comités de ELAC y DLAC. Como presidenta está nominada Ofelia Castañeda, vicepresidenta Yolanda Martínez, secretaria María Ramírez. Como representante de DLAC tenemos a Laura Nava y como alterno de DLAC tenemos a Mercedes Castrejón.
And so for the election portion, if in the chat box you could write yes or no if you're okay with these individuals representing the ELAC board, that would be great, and we can get them approved and make them our ELAC board. So in the chat, if you could possibly write yes or no for me, that would be great. So, en su cajita de comentarios, donde le pedí que escriba su nombre, si puede escribir si está de acuerdo con estas nominaciones, si puede escribir sí o no, y así para tomar esta junta como la votación. Okay. Thank you for that. We got a couple coming in. Yes. Looks like we have do we have a question? No, she said, I agree. Oh, okay. Hmm? Perfect. So with that, it looks like a majority, 1, 2, 3, and we have how many in our meeting right now? We have 10. 10. So all right. We need at least 6. 6, yes. Yeah. So, para poder hacer esta junta legal, mamás, necesitamos 6 votos, por lo menos. So, llevamos 2 votos. 3. 3 más. We have the one on the camera. I think she was saying yes, so that's 4. Okay. So, tenemos 4. 2 más, mamás. Si no puede escribir, si puede usar el icono de levantar la mano, podemos contar eso como un voto. If they raise their hand, would that count as a vote? Yes, because it's being recorded, so they can. There we go. All right, we got more. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. We got 7 now, so we're good. Okay, perfect. It's recorded, so a hand raise will work. Okay. All right. Okay, so ya tenemos los votos que necesitamos. All right, so these will be our ELAC representatives for this year. Perfect. Thank you, parents, for volunteering to serve on this board, and we'll be reaching out to you before our next meeting next Friday. We'll have one more meeting quickly in terms of, there we go. So future meetings next Friday at 2:30 to go over our SBSA, so our single plan for student achievement. ELAC has to give input on that before it goes to the school site council and then to the Board of Education for ratification. Okay, so para nuestras felicidades a todas nuestras mamás que están siendo voluntarias para estas posiciones. So I'm just saying congratulations to all the moms that are volunteering to this committees. So para nuestras mamás, nuestra siguiente junta va a ser el 23 de octubre y eso es para reponer la junta de septiembre, okay? So, y ahí vamos a hablar de los representantes para el consejo escolar, para la mesa directiva del consejo escolar de la escuela, ¿ok? So, va a ser el 23 de octubre a las 2:30. Okay, with that, that is the end of our Title I, or our ELAC meeting, but we're going to go into our annual Title I meeting. This is actually a video that was recorded by our state and federal director, Dr. Lucelena Perez, and she will be going through this meeting in both English and Spanish. So, ya acabamos con nuestra junta de ELAC y DLAC. Nuestro siguiente paso es mirar, vamos a mirar un pequeño video de título 1. Este video fue filmado por nuestra directora de State and Federal, la doctora Luz Elena, what's her last name? Perez, la doctora Luz Elena Pérez. So, va a haber un video, es solamente unos minutos el video. Dina, can you see the
I could see the icon for the video. Okay, It's little though, yeah, but okay, I'll hit play and make it bigger then. Hola, soy la doctora Pérez y me da mucho gusto estar presentándoles hoy la Junta Anual de Padres de Título 1. Hi, my name is Dr. Perez, and it is my pleasure to welcome you to this year's annual Title I Parent Meeting. Esta presentación se presentará en inglés y en español. This presentation will be done in English and in Spanish. We're going to review what is Title I, what are the goals of Title I, how are Title I funds allocated to the school. We're going to talk about the achievement results, expectations, what services Title I provides, and the parent involvement policy, as well as the Parent School Compact. Hoy vamos a repasar qué es Título 1, cuáles son los objetivos de Título 1, cómo se asignan los fondos de Título 1 a la escuela, los resultados del rendimiento que se esperan al usar estos fondos, qué servicios se ofrecen con el Título 1, cuáles son reglamentos de participación de los padres y qué es el acuerdo entre los padres y la escuela. The goals of Title I are to increase academic achievement. So this requires that the schools are accountable for the use of these funds and their academic outcomes. It requires that parents are provided assistance in understanding how well their school and child is performing. El objetivo de Título 1 es mejorar el rendimiento académico y requiere que las escuelas se hagan responsables por los resultados académicos de los estudiantes. Requiere que los padres reciban ayuda para entender el desempeño de su escuela y su hijo. Title I funds are federal funds. They're allocated on the basis of the number of students that are eligible for free and reduced price meals. Funds must be supplemental and not supplant district funds. This means that Title I funds must be in addition to the general district funds. It requires academic interventions for all eligible students and requires parent input and training. Los fondos del Título 1 son fondos federales. Se asignan de acuerdo al número de estudiantes que califican para recibir alimentación gratis o precio reducido. Los fondos deben complementar los fondos del distrito y no reemplazarlos. Eso significa que los fondos de Título 1 deben ser en adición a los fondos del distrito. Requiere que se realicen intervenciones académicas para todos los estudiantes que califiquen. Requiere que los padres opinen y reciban capacitación. The School Site Council provides input on the use of the funds. Parents, staff, and in 7th through 12th grade, students are elected to serve on School Site Council. The School Plan for Student Achievement, or known as the SPSA, is the document that details the use of Title I with School Site Council approval. El Consejo del Sitio Escolar proporciona información sobre el uso de los fondos. Los padres y personal y en grados 7 a 12, estudiantes, son elegidos para servir en el Consejo del Sitio Escolar. El Plan Escolar para el Logro Estudiantil, o SPSA, por sus siglas en inglés, es el documento que detalla el uso de Título 1 con la aprobación del Consejo del Sitio Escolar o School Site Council. Parent Rights. The annual Title I meeting with input to Title I plan. That is what we're doing today. Opportunities to meet regularly as Title I parents, to be informed of your child's progress and expectations, and this is done through annual parent-teacher conference to discuss your child's progress with Title I interventions, as well as report cards, an annual review of assessment data, and of course, any newsletters that your school distributes. Derechos de ustedes como padres. La reunión Título 1 con contribución al plan de Título 1. Es eso lo que estamos haciendo hoy en esta junta. También su derecho es tener una oportunidad para reunirse de forma regular como padres de Título 1 si lo desean. También estar informados sobre el progreso de sus niños y de las expectativas que tienen en ellos a través de conferencias anuales entre padres y maestros para discutir el progreso de los niños con intervenciones de Título 1, las boletas de calificaciones, la revisión anual de los datos de las evaluaciones y también boletines que su escuela proporcione.
Other parent rights include notification of English learner parents. This is required if the English learner student at the child's school are not meeting state targets for proficiency in ELD and content standards. Also, to provide input for site parent involvement policy and the parent-school compact. That will be taking place following this meeting or at a future meeting. Parent training and resources funded by Title I allocations for parent involvement. And this can occur in a variety of ways at your school site, as well as you as a parent have the right to request and obtain your school's accountability report card. Sus derechos como padre incluyen: se requiere que los padres de los aprendices de inglés sean notificados si los aprendices de inglés de la escuela no cumplen con los objetivos estatales de competencia en desarrollo del idioma inglés y los estándares académicos. También dar la opinión sobre la póliza de participación de los padres y el acuerdo entre los padres y la escuela. Eso puede que se lleve a cabo después de esta presentación o en otra junta más adelante. También las capacitaciones para los padres y los recursos financiados por asignaciones de título 1 para la participación de los padres. Es decir, se le da entrenamiento a ustedes como padres en temas que ustedes deseen y pidan. También informe anual de responsabilidad escolar, la cual la pueden pedir y obtener en su escuela. What is the site parent involvement policy? Every school, in collaboration with parents, must prepare a site-level parent involvement policy for distribution that includes the dates, times, and topics that parents wish to meet and discuss, learn more about. The way the site-level parent involvement policy is distributed. So it could be that parent involvement policy meeting takes place at the conclusion of this presentation or at a future meeting. La póliza de la escuela sobre la participación de los padres. Todas las escuelas en colaboración con los padres deben preparar una póliza de participación que será distribuida y que debe incluir la fecha y horas en que los padres quieren reunirse y los temas que quieren discutir o conocer mejor. También la forma en que la póliza de participación de los padres de la escuela sea distribuida. Y puede que esa junta se lleve a cabo al terminar esta presentación, donde se les pide a ustedes que den sus opiniones y colaboración en esta póliza, o puede que ocurra en una junta más adelante. The School Parent Compact. This is developed in collaboration with parents, teachers, and students. It can be updated periodically, and it's also widely distributed with the site-level parent policy. Acuerdo entre los padres y la escuela. Desarrollado con los padres, maestros y estudiantes, actualizado de forma periódica y la distribución amplia junto con la póliza de los padres de la escuela. Again, it could be that at the conclusion of this presentation, your site administrator will ask for you to give your input into the School Parent Compact. Y de nuevo les repito que a concluir esta presentación puede que el administrador de su escuela le pida que dé su retroalimentación hacia el acuerdo entre padres y la escuela. Specific school site information. Your school site administrator will now share the needs of your school and how Title I is being used to meet those needs. We ask that you provide input if you wish. Your school administrator will detail the manner in which input can be received at this time. Información específica de su escuela. El administrador de la escuela ahora compartirá las necesidades de su escuela y cómo se está utilizando el título 1 para satisfacer esas necesidades. Se les pide que proporcionen información acerca de este tema si lo desean. Si tienen algunas preguntas, también se las pueden hacer al administrador de su escuela. If you have any questions, please ask your school site administrator. I thank you for participating in your annual Title I parent meeting, and please know that you can reach out to the district office if you have any questions or concerns about Title I, the Parent Compact, the Parent Policy. Thank you again. De nuevo, les agradezco que hayan participado en esta presentación y si tienen alguna pregunta, por favor, comuníquense con el administrador de su escuela o se pueden comunicar también con el distrito con cualquier pregunta acerca del título 1, la póliza de participación de padres. Thank you. This concludes this presentation. Muchas gracias. Esto concluye la presentación.
All right. I am going to go ahead and stop sharing my screen. With that, I want you parents to think of any questions you may have. Our next meeting on next Friday, the 23rd, is going to go over our SBSA, which outlines our Title I fund usage and our goals aligned to that. So I want you to hold any questions you may have. You can put them in the chat box right now, and that way we can try to get those included into the presentation for next week. But we will be going over in detail exactly all our Title I funds and our programs that are implemented through Title I next week during our SBSA overview. And that's October 23rd, you said? Yes. Okay. So, empiecen a pensar, mamás, en alguna pregunta que tengan. El SPSA es el plan que tenemos para los estudiantes, de cómo vamos a lograr que los estudiantes logren tener un nivel educativo, pues que se merecen, ¿verdad? So, si tienen alguna pregunta, empiecen a apuntarlas y así para el día 23, si tienen la oportunidad de conectarse, nos hagan las preguntas que tengan. También si no puede conectarse, me pueden mandar las preguntas a mí y ya yo tengo en mis notas qué es lo que les está preocupando o qué están proponiendo. So I also suggested in case they can join us or connect Mr. Tate to send me the questions, and then that way we'll have the questions on hand the day of the meeting. Perfect. And like this meeting, we will also record next week's meeting, so they will be on my YouTube page for you to be able to view at a later date. And we could put the links to those on our school website and Facebook page. Okay. So, como esta junta es un procedimiento legal, quiere decirles el director que pues la está grabando, y esta junta se va a poner en el canal de YouTube que tiene el director cuando da los anuncios cada mañana. So, ahí la pueden mirar. And before we go, I want to encourage everyone to go to the school website or the Facebook page. I believe Dina put it on there. And please vote for School Site Council. We have not received enough votes yet. So I need as many parents as possible to go and vote on the School Site Council ballot so we can close that out and let our parents know who is going to serve on the School Site Council committee. También les pedimos que si pueden votar para la mesa directiva del consejo escolar de la escuela, el School Site Council. Puse el enlace en nuestra página de Facebook. También se los mandé por el grupo que tenemos, el grupo de apoyo. So, si nos hacen el favorcito de votar, porque no han votado muchos padres y también es un procedimiento legal que se necesita cerrar, pero necesitamos más votos de los que tenemos hasta ahorita. So, si nos hacen el favorcito. Okay, one of the moms is saying yes, of course. Okay, thank you so much. Much needed those votes, so in order we can prove that we had enough participation in the election process. Another one said, very good, we'll do it. Yeah. All right. With that, I want to be cautious of everyone's time, or conscious of everyone's time, and know that it's almost been an hour on a Friday afternoon. So unless there's any pressing questions, we will be meeting once again next Friday, and we should have a little more time if there are any questions to go over those. Feel free to type them in the chat box and we will have a record of them, or let Dina know, and we will try to get as many of those answered for you here in the near future. So, quiere darles el director las gracias por acompañarnos. Si tiene alguna pregunta, la puede poner en la cajita del chat, donde escribo su nombre. Si nos vamos a juntar otra vez el 23 de octubre, les quiere dar las gracias por habernos acompañado y respetar el tiempo, pero todavía no se desconecten para hacer la rifa.
So after you stop recording, Mr. Tate, we're going to do the door prizes. So unless you have to record that, we could do it now. No, let me go ahead and stop recording.